vuestra presencia Jesús estará. Servicio de Dios prestado por hombres que siempre responden con todo su amor. Este servicio es sacramento de la iglesia, es canal de bendición. Dios se acerca hasta nosotros para darnos sanación, liberación, todo su amor. Servicio sacerdotal, servicio de urgencia, con vuestra presencia Jesús estará. Servicio de Dios prestado por hombres que siempre responden con todo su amor. Este servicio cura y fortifica el alma, y sobre el cuerpo obra también. Dios se acerca hasta nosotros para darnos su perdón y por la fe la salvación. Servicio sacerdotal, servicio de urgencia, con vuestra presencia Jesús estará. Servicio de Dios prestado por hombres que siempre responden con todo su amor, que siempre responden con todo su amor. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Veo que hay algunos que creo que no tienen activado para escucharnos, así que van a estar viendo que muevo la boca nada más. Espero que lo puedan resolver. Y bueno, estamos comenzando lo que va a ser el tercer encuentro de reflexión e formación, ¿no? que iniciamos desde el servicio sacerdotal. Y bueno, antes que nada, y antes de presentar bien qué es lo que vamos a ver y dar inicio también a la persona que nos está acompañando, vamos a leer una pequeña introducción, ¿sí? Que armó Pocho, armó Omar, que dice: Dios nos da esta noche la gracia de volver a encontrarnos en forma virtual. Pensamos que cada encuentro es un reencuentro, y este espacio y tiempo es acompañado de forma particular por la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Él, en medio nuestro, tiene una presencia activa. No solo pasa, también obra en nosotros. Viene a cumplir con su palabra y hacer nueva todas las cosas. Le presentamos nuestros corazones heridos de dolor, adversidades y traumas. Asistidos por la ciencia, sostenidos desde la fe, llenamos de contenidos la esperanza. Resiliencia es un término novedoso para la humanidad, pero una fortaleza tan antigua como el hombre mismo. Desde su origen, las personas debieron superar situaciones desfavorables, sortear obstáculos y pruebas, transformándolas en un futuro individual y comunitario de bienestar para todos. Tenemos en nuestra mente miedos, angustias personales, también el padecimiento de una cárcel colectiva denominada pandemia. Tratamos de ponerle palabras y luz a esta situación de padecimientos y sombras. De esta forma, ayudarnos y poder salir individual y comunitariamente fortalecidos de esta catástrofe o guerra silenciosa. Las pérdidas sufridas quieren llevarnos al hombre viejo, pero no nos resignamos. Sostenemos la esperanza, ella tiene la palabra, yo hago nuevo a todas las cosas. Con esto también doy paso de introducción al Padre Omar, que va a comenzar con una oración y presentar también a quien es nuestra
nuestra disertante, nuestra invitada en esta charla. ¿Para Mar? Bueno, ¿tengo audio? Sí, sí, perfecto. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, podamos sacar con provecho esta charla, este momento de encuentro y de formación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, les presento a la licenciada Analía Barca. Buenas noches. Es psicóloga, licenciada en psicología. Se recibió en la Universidad Católica Argentina y bueno, ya tiene una larga experiencia tanto en la docencia, en todos los niveles, como también en la atención en el consultorio. No quiero dar más, porque hay mucho más para decir del currículum de Analía, pero si no es demasiado extenso. No sé si querés agregar algo más, Analía. No, está perfecto. Lo sintetizaste muy bien. Justito. Bueno, pues no quiero hablar más, hay muchas cosas, pero bueno, esto no es un currículum para entrar a un Totalmente, trabajo, claro. que es simplemente una presentación. Sí, tal cual. Bueno, le doy la palabra entonces a Analía ya ahora, ¿no es cierto? ¿O alguien me hablar antes? Como diga Fabián, sí. No, sí, ya se quiere, bueno, hacer quizás Arrancamos. una introducción o una presentación y hacemos el primer corte ahora para que agarre la charla entera, ¿te parece? Hago yo la presentación, no te entendí. Sí, hacer eso, como una pequeña intro además para dejarnos con ganas de seguir escuchando. Bueno, después si de... no, ¿qué hora se cortaría más o menos? ¿En 15 minutos? Dentro de 15 minutos más o menos. 15 minutos. Bueno, si no arrancamos y Dale, cuando listo. se va cortando vos avisás y ahí Hacemos así salimos entonces. todo y volvemos a entrar. Bueno, Perfecto. Un gusto ante todo, gracias por la invitación, gracias Omar. El tema de la resiliencia, sí, como decía el texto de Omar, del otro Omar, es un concepto que se viene usando en psicología no hace tanto, pero en realidad es muy antiguo, ¿no? A lo que nos remite. Está de moda ahora, hasta hay publicidades, ¿viste? Que hablan de la resiliencia, si somos resilientes o no. Así que bueno, la idea es ir compartiendo con ustedes, darles como un inicio de una primera parte como más teórica, y después pasar a una parte más interactiva, ¿no? Si tienen preguntas o quieren compartir algo, ¿sí? Así que bueno, arranco compartiéndoles acá, a ver, díganme si se ve. Perfecto. Esperen, que me fui para atrás. Ahí está, ahí se ve bien, ¿todos ven? Perfecto. Bueno, este concepto de resiliencia, ¿no? Que es raro, parece difícil pronunciarlo. Es un concepto que tomamos en psicología, pero lo tomamos de la física, ¿sí? Viene de esa disciplina en realidad. Y viene del latín, de la palabra resilio, que significa volver al estado inicial, ¿no? Es decir, esta palabra se usa en la física para determinar si un organismo puede volver a su forma original después de ¿qué? De un impacto, después de un golpe. Entonces, este concepto se traspoló y se empezó a utilizar en psicología para justamente ver si una persona, una familia, una comunidad es capaz de volver a su
estado anterior, de poder recuperarse después de un golpe fuerte. Entonces, en nuestra disciplina, cuando se habla de resiliencia, se puede hablar aplicando el concepto a todas estas situaciones que vemos en pantalla. Por ejemplo, sobreponerse a las dificultades, ¿sí? A pesar de estar expuestos a una situación de alto riesgo. Por ejemplo, poder soportar situaciones bajo presión, muy fuertes, y tolerarlas. Les digo algo, por si les sirve, entre paréntesis, que esta presentación, si ustedes la quieren, yo después se las puedo dejar, ¿sí? Por si, para que no se estén matando tomando apuntes y eso. Si quieren tomar apuntes, obviamente tomen apuntes, pero les digo para que sepan. También tiene que ver con recuperarse de un trauma, ¿sí? Ajustándose de forma exitosa a los acontecimientos negativos de la vida. También se puede aplicar cuando hablamos de personas de alto riesgo, personas vulnerables, que han tenido muy buenos resultados, mejores de los esperados, ¿no? Gente que ha tenido tal vez una niñez muy difícil, o que vienen de soportar situaciones muy duras, y sin embargo han podido salir adelante, han podido sobreponerse. Entonces ahí decimos que son resilientes, ¿sí? También se aplica para una buena adaptación a pesar de experiencias comunes estresantes, ¿no? Es decir, no todas las situaciones de la vida difíciles son de trauma, ¿sí? Son extremas. A veces hay experiencias cotidianas que son muy estresantes también, sin llegar a ser una catástrofe, ¿sí? Y hay personas que les cuesta más que a otras tal vez adaptarse y soportar ciertos estresores o situaciones que generan ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos también se puede hablar de resiliencia, ¿sí? Y el último, bueno, es recuperarse de un trauma, que es normalmente a lo que capaz la gente más lo aplica, ¿no? Es decir, bueno, tuviste una pérdida espantosa, ¿no? O una catástrofe, y bueno, te recuperaste, sos resiliente, ¿no? Es como que ahí es donde tal vez más se puede aplicar o más comúnmente se aplica. La resiliencia no es solo algo individual, ¿sí? También se habla a veces de resiliencia en grupos, ¿sí? Se puede hablar de familias resilientes, de grupos resilientes, de comunidades resilientes, ¿sí? Entonces, esta resiliencia lo que permite es justamente que después de esas dificultades tan duras se pueda continuar con la vida, se pueda volver a recuperar la alegría, la esperanza, volver a sentirse bien y no quedar detenidos en el hecho traumático. Y esto a veces ocurre a nivel individual, ¿sí? Y después también puede ocurrir en una familia. Por ejemplo, en familias migrantes, ¿sí? Que tienen que dejar su país e ir a otro país y adaptarse, y los chicos sufren y los padres sufren la pérdida de la casa, del trabajo, el cambio de la cultura, el cambio del idioma. Y entonces hay familias que pueden afrontar esos cambios tan duros fortaleciendo sus lazos y demás, y salen adelante, y hay otras que tal vez se desintegran, ¿sí? O que aparece la enfermedad en alguno de sus miembros. En una familia que atraviesa una situación de crisis, la resiliencia equivale a una capacidad de autorreparación, ¿sí? Es como que ese daño, el mismo grupo familiar lo va sanando, ¿sí? Con ayuda, por supuesto, no solo, ¿no es cierto? Pero bueno, se va como uniendo y fortaleciendo. Díganme si voy muy rápido, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes me avisan. Acá hay una pregunta, ¿no? Si es lo mismo resistencia que resiliencia. Bien, la resistencia, no es lo mismo, ¿sí? Aclaro. La resistencia, el concepto de la resistencia apunta
a la impronta más biológica, ¿sí? Con la que hemos venido al mundo, ¿sí? Con esa impronta que hemos recibido en nuestros genes, ¿sí? Que nos permiten, de alguna manera, enfrentarnos mejor o peor a ciertas situaciones críticas, ¿sí? La resistencia tiene que ver un poco con la teoría de la evolución, ¿no? Que ustedes conocerán, por la cual, ¿qué dice esa teoría de Darwin? ¿No? Que las especies van evolucionando, ¿no? ¿Para qué? Para adaptarse, ¿sí? Para adaptarse y para sobrevivir. ¿Y quién sobrevive? El que mejor se adapta. Sobrevive el que mejor se adapta, y los genes del que mejor se adapta son los que pasan a la generación siguiente, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, podemos heredar de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, conductas, fortalezas, temores, que a ellos les han servido para sobrevivir, ¿sí? Y que de alguna forma nos ayudan a estar mejor preparados para resistir o afrontar ciertas situaciones, ¿sí? La resiliencia apunta más bien a la capacidad de recuperación después de una desgracia, ¿sí? Después de una tragedia. Es distinto a la resistencia, porque la resiliencia, parece un trabalengua, la resiliencia va a estar más bien influenciada en gran parte por el entorno de la persona, por las características de sus vínculos, tanto antes como después del suceso traumático. Tiene una porción muy pequeña de lo genético en realidad. Es decir, por ejemplo, yo, no sé, puedo ser resistente y capaz, no sé, resistir una situación de sobrevivir bajo los escombros en un derrumbe, no sé, 3 días sin tomar agua, y resistí, lo soporté, salí. Pero eso no significa que sea resiliente de ese hecho, ¿sí? Es decir, esa experiencia tal vez se transforma en un trauma, y no sé si voy a recuperarme de eso, ¿sí? Es decir, yo sobreviví a eso, pero no significa que tal vez pueda recuperarme afectivamente, ¿se entiende? Entonces, es importante saber qué podemos hacer, ¿no? Para que un niño crezca con resiliencia. Porque, como dije antes, va a tener muchísimo que ver el entorno, ¿no es cierto? El entorno, los vínculos, ¿sí? Entonces, para que un niño crezca con esta capacidad, hay que darle seguridad a la madre. Es muy importante darle a la madre seguridad afectiva. Y entonces, la madre, involuntariamente, también va a transmitirle seguridad a su hijo, ¿sí? No es que se lo va a proponer, lo va a hacer naturalmente. Si el entorno es seguro, si el entorno protege al niño, entonces el niño un día va a llegar a la escuela y va a tener ganas de aprender, porque ya viene con el placer de aprender, y lo trae desde su casa. Va a pasar exámenes, vamos a tener momentos estresantes, va a tener miedos, pero los va a poder afrontar, porque va a tener seguridad de que puede, porque va a tener confianza. La seguridad afectiva tiene relación con lo que se llama el apego afectivo, que es un concepto de la psicología infantil, ¿no? Y el apego es algo que se construye en el día a día, en la familia, ¿no? Es ese vínculo fuerte que une al niño con sus padres.
y le da seguridad al niño, porque le da un fuerte sentimiento de familiaridad, ¿sí? Yo sé que mi padre cuando pone esta cara significa tal cosa. Sé que si mi mamá pone otra cara no me puedo confiar de eso, ¿no? Sé que cuando se miran entre ellos va a haber una pelea, ¿sí? Sé que si hago tal ruido va a molestar. ¿En mi papá puedo confiar? ¿Puedo confiar en mi mamá? ¿Son confiables? El niño aprende a reconocer esos patrones, ¿sí? Todos nosotros hemos aprendido a reconocer esos patrones en nuestros padres, cuando se enojaban, cuando estaban contentos, cuando se venía una pelea. ¿Sí? Y ese conocer esos patrones, poder anticiparlos, nos da seguridad, aunque lo que venga sea terrible, ¿sí? Pero nos da seguridad saber lo que viene. Eso tiene que ver con el apego, ese vínculo se va tejiendo en el día a día y le da seguridad. Y esto se aplica a todas las clases, ¿sí? De las más bajas hasta las más altas, ¿no? No es que, bueno, en las familias tranquilitas de clase alta hay apego, en las otras no. ¿Sí? Es decir, el niño en todos los niveles, el niño es niño siempre en todas las clases, ¿no? Entonces, esto que necesita sentirse seguro y además sentirse seguro de ser amado. Sentirse seguro de ser amado. Entonces, eso es la base para la resiliencia. Es la base. ¿Qué cosas pueden atentar contra esa seguridad afectiva y vulnerabilizar a la persona? Esto de vulnerabilizar tiene que ver con dejarla frágil, ¿sí? La persona queda fragilizada o vulnerable. ¿Ante qué? Ante los posibles golpes, ¿sí? Que puede traerle la vida. Hay dos elementos que son como los más graves, que es, por un lado, la violencia conyugal, y por otro lado, lo que es la precariedad social, ¿sí? Si en la familia hay violencia conyugal alrededor del niño, quien sufre es ese bebé o ese niño, aunque nadie lo toque. Aunque nadie le pegue a la criatura, esa criatura va a sufrir los efectos devastadores de la violencia igual, ¿sí? Y todas las secuelas de inseguridad afectiva que deja. Si los papás viven en una situación de precariedad social, también muchas veces porque no están disponibles, ¿sí? No tienen a veces ganas de jugar, no tienen ánimos de a veces compartir momentos de alegría o de emociones positivas con el hijo, tal vez están tristes, ¿sí? Entonces ese entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad, ¿sí? Esto no significa que todas las personas que están en una situación de dificultad económica sean precarios sociales, ¿sí? La precariedad social va más allá que lo económico, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de vivienda donde estamos, con la cercanía a los servicios de salud, ¿sí? Con el acceso a que se cumplan ciertos derechos, ¿sí? Entonces, hay situaciones que realmente son de mucha precariedad y esos papás, por esa situación, no están disponibles para brindar vínculos de calidad. Entonces, en estos casos, empieza a haber esta falta de seguridad, desde que empieza a construirse la personalidad, ¿sí? Y eso deja a la persona, al individuo, más frágil, más vulnerable, ante un golpe emocional que puede venir más adelante tal vez, ¿sí? Ante un trauma.
A veces una pregunta, ¿no? Muy habitual es si toda adversidad es traumática, ¿no? Si todo dolor se convierte en sufrimiento, ¿no? Y no, digamos, no es así, ¿no? Si alguien ha sido vulnerabilizado en su desarrollo, es posible, ¿sí?, que ciertos sucesos, por más mínimos que sean, digo, a ver, un despido laboral, un divorcio, ¿sí? Tal vez para algunos no es tan grave, pero tal vez para otros puede ser devastador. Entonces, si uno viene vulnerabilizado en algo en su desarrollo, puede esto convertirse en una experiencia traumática, sí, eso es así. En cambio, tal vez una persona que antes de ese suceso ha sido reforzada en su seguridad, puede tal vez estar frente a dificultades graves, desgracias inesperadas, y no llegar a traumatizarse, no llegar a desarrollar enfermedad, ¿sí?, por estrés postraumático, ¿sí? Tal vez no le pasa. Y tal vez está frente a algo terrible, ¿sí? En el trauma quedamos como en ¿vieron como en el boxeo, el knockout? No, el trauma es el knockout. Uno queda paralizado, en blanco, totalmente. No podemos dar una respuesta, ¿sí? No sé, llego a mi casa y está toda prendida a fuego. Quedé blanco, ¿sí? O una violación. Quedo en blanco. No puedo elaborar con palabras, ni no puedo encuadrar lo que me está ocurriendo y lo que estoy sintiendo. No puedo dar una respuesta que me deje en calma, ¿sí? En cambio, en la adversidad es distinto, porque en la adversidad hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia. Y nuestro cerebro no queda en blanco, sigue funcionando bien. Y si fue reforzado durante nuestro desarrollo, con buenas relaciones afectivas, con seguridad, entonces funcionará bien frente a esa adversidad, a esa situación. Y entonces será frágil si fuimos fragilizados de alguna forma durante nuestra infancia. Cuanto más tempranos son los daños en los niños, más secuelas dejan, ¿no? Por eso siempre se habla de los primeros 5 o 6 años de vida son muy importantes, pero también toda la etapa de la edad primaria, la adolescencia también, por supuesto, lo es, ¿no? Pero ciertas experiencias como abandonos, rechazos, pérdidas, que generan la desvinculación del niño con la mamá o con el papá, y no hay un reemplazo de una función parental que dé ese apego afectivo, digamos, generan secuelas y heridas muy profundas, ¿no? Pero bueno, no podemos decir, ¿no?, que un hecho determinado va a ser traumático para todos por igual, ¿sí? Esto es un principio importante, ¿sí? Va a depender de cómo se ha construido antes de la desgracia, ¿sí? ¿Cómo vamos de tiempo, Fabián? Avísame, ¿eh? ¿No se Sí, corta? no dije justamente porque, por gracia de Dios, nos dieron el tiempo ilimitado.
Así bueno, que la puedes hacer la providencia. explicación. No vamos a Sí. cortarlo, vamos a hacer un break, pero ninguno sale de acá, cosa de que no nos perdamos esta No, por oportunidad. favor, solamente apagamos micrófono y cámara, claro, sí, sí. Claro, 2 veces no va a eh, funcionar así. exactamente. Así Sí me que por eso parecía, no ¿viste? Yo interrumpí. digo, está bien, está bien, está bien. Bien. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Que esto no es para igual para todos, ¿no es cierto? El dolor, de alguna manera, es inevitable. ¿Sí? Llega hasta el sistema nervioso. ¿Sí? Todos los mamíferos sentimos el dolor igual, pero no todos los mamíferos sienten el sufrimiento igual. Si el ser humano ha recibido seguridad en su desarrollo, cuando tiene un golpe, por supuesto que le va a doler. Por supuesto que le va a doler, pero no necesariamente entonces tiene que haber un sufrimiento extendido en el tiempo, ¿sí? Es decir, eso no es que siempre va a ser así. Y va a sufrir mucho menos si percibe que ese dolor tiene un sentido. El dolor sin sentido aún duele más. Vivimos en un mundo de sentidos. Necesitamos comprender lo que nos pasa, por qué nos pasa. Darle un sentido a ese sufrimiento. Entonces, cuando no hay sentido, duele mucho más, ¿no? Y ese sufrimiento extendido en el tiempo lleva a que la persona perciba ese dolor, pero de forma magnificada, exacerbada. Puede haber gente que está 20 años y siguen lamentándose por algo que pasó hace 20 años. Un despido de una empresa. Y sigo dando vuelta en ese tema. Duele todavía. Hay sufrimiento. ¿Sí? De alguna manera, el ser humano, todos nosotros necesitamos tener sueños y también recuerdos, ¿no? Y una dirección de vida. Entonces, si esa dirección viene de un dolor no superado, sin resiliencia, digamos, al recibir un golpe vamos a sufrir muchísimo y nos va a costar mucho modificar ese sufrimiento. Si hemos crecido con cierta seguridad, ¿no? O con lo que Boris Cyrulnik, que es un gran autor del tema de resiliencia, habla de las llamitas de resiliencia, ¿no? Que se pueden haber encendido en nuestra vida, tal vez gracias a personas positivas, que tal vez no fueron ni nuestra madre ni nuestro padre, tal vez venimos de una crianza o de experiencias terroríficas. Pero alguien alguna vez nos miró con amor, nos miró con ternura, nos dio un gesto. A veces, ¿saben? Hasta un perrito puede alimentar esa resiliencia, porque es un vínculo de amor. Hay apego ahí. Entonces, ahí vamos a poder recibir un golpe, una tragedia, pero habrá menor sufrimiento, porque aprendimos o tenemos incorporado que nuestra fuerza es mayor al dolor. Que el dolor es grande, pero yo puedo con esto. Mi fuerza es mayor. Y vamos a sufrir una sola vez, como los mamíferos. Y si además podemos hacer algo con ese sufrimiento, entonces habremos transformado ese sufrimiento en una obra de arte, como le ha pasado a muchos artistas, pintores, cineastas, poetas, que a través del arte
son el portavoz de los que sufren, son los portavoces de las historias de dolor. O tal vez podremos transformar ese dolor en un servicio o en una obra de altruismo hacia los demás. Porque el dolor le doy un sentido y lo transformo. Y entonces ya no sigo sufriendo eternamente por eso que no fue, por eso que perdí, por esa persona que ya no está, por ese trabajo que me sacaron, por esa injusticia. La prevención del trauma sí se puede, digamos, prevenir. Se puede prevenir antes del suceso, a partir de estas redes, ¿no? Que yo les decía, cuanto más fortalecidos, ¿no? Y con más apoyo llegue una persona a una situación difícil, va a tener más seguridad para poder afrontarla, y también después del suceso, acompañando a las personas, o que una persona está viviendo una situación que es muy difícil y muy traumática, también necesita de esas redes afectivas. Justamente cuando estamos solos, como les puse ahí, la soledad agrava el sufrimiento, cuando estamos solos nos quedamos agravando. Se agrava todo, ¿no? Porque uno queda en lo que le llamamos la rosca, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué no me defendieron? ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y sigo ahí, ¿no? Entonces de eso hay que salir, y pronto, lo antes posible. Y uno sale abriéndonos a otro, ¿no? Es donde uno ahí necesita realmente el apoyo de otras personas. Poder confiar y sentirnos seguros en algún vínculo. No, ay, bueno, voy y le cuento a todo el mundo. No, como los niños, ¿no? De a poco. En alguien en quien confiemos. Tal vez es la esposa, el esposo, un amigo, el cura, alguien que para nosotros sea una relación de confianza. Porque uno necesita transitar y comprender también lo que ha pasado. Y en el vínculo con otros, eso es contención. Es alguien más que me ayuda a ver, es alguien más que me da otra mirada, es alguien más que me está acá apoyando, ¿sí? Las tragedias no las podemos suprimir, no las vamos a poder evitar, ¿sí? Pasan, a veces suceden, ¿sí? Y las tragedias, o los momentos traumáticos, o los dolores, a veces las personas las niegan, las quieren negar como, bueno, no pasa nada, ya estoy bien, no quiero hablar de esto, si hablo de esto me pongo mal, si hablo del tema me hace peor, y en realidad eso evita afrontar el problema. Los problemas y los dolores siempre es mejor afrontarlos, aunque duela, aunque genere un sufrimiento, que negarlos, porque vos lo negás y eso sigue estando ahí. Y entonces ahí sí se hace crónico esto, y perdemos la posibilidad de transformar. ¿Sí? Hay situaciones que ayudan, por supuesto, a poder afrontar las redes, el estar con otros, ¿no? Como les decía, también todo lo que es el arte, ¿no? La expresión a través del arte. El arte juega un papel muy importante en un proceso de resiliencia,
porque justamente lo que es la carencia, el no tener, el sufrir, de alguna manera invita a ser creativos. Entonces, en un niño que está sufriendo, que está pasando un momento duro y difícil, le permite, no sé, hacer un dibujo, inventar un cuento, cantar, ¿sí? Es un sacar hacia afuera, ¿sí? Es muy importante. También en algunos espacios, otras cosas del arte puede ser la música, ¿no? Porque la música también estimula, ¿sí? Estimula en los chicos y en los adultos también la interacción con otros. Los deportes también en los niños estimulan el desarrollo de la empatía, del ponerse en el lugar del otro. Bien, ¿qué otros factores de protección, ¿no?, favorecen la resiliencia? Uno muy importante es la religiosidad, que vamos a mencionarlo después, porque es como capaz en sí mismo, es grande. Hay un autor que se llama Walsh, ¿no?, que habla de en las familias, ¿no?, qué cosas pueden ayudar en una familia que sea resiliente, ¿no? Y él habla de esto del sistema de creencias, ¿no? De qué creencias tiene esta familia, pero no necesariamente creencias religiosas, ¿no? Pueden ser otras creencias también que ayudan a veces a las familias a entender las situaciones, ¿no?, de crisis. ¿Por qué? Porque son creencias que facilitan una visión positiva, una visión esperanzadora, ¿no? Y también pueden darle valores espirituales, ¿sí? Entonces, eso ayuda a que los sucesos difíciles justamente le podamos ver la oportunidad que traen, ¿no?, la oportunidad de crecimiento, en qué nos fortalece esto, qué esperanza nos da, qué desafío nos pone por delante, ¿sí? Entonces eso hace que la familia pueda sobreponerse, ¿sí? También hay algo muy sencillo, ¿no?, como por ejemplo la organización de patrones y rutinas ordenados, ¿no? Es decir, ¿cómo es esa familia? ¿No? ¿Cómo es la familia en la que vivimos o en la que hemos vivido? ¿Tiene una buena organización? ¿Tiene orden? ¿Tiene rutinas? ¿Tiene un buen liderazgo? ¿Hay figuras de autoridad claras? El orden trae tranquilidad, siempre. Y el desorden trae ansiedad al cerebro. Es una cuestión biológica esto, ¿no? No tanto emocional. Eso es así. Al cerebro no le gustan las variables desordenadas, pues no le da seguridad. ¿Cómo son los procesos de comunicación en esa familia? ¿Se ayuda a expresar las emociones? ¿Se habla de lo que se siente? ¿Hay empatía? ¿Se ponen en el lugar del otro cuando alguno está sufriendo? ¿Colaboran con los otros para resolver los problemas? ¿Sí? Por otro lado, el desarrollo de emociones positivas, ¿sí? Esto es muy importante porque en esas emociones positivas está el alimento de la resiliencia. Las emociones son básicas, pero son esenciales: la alegría, la serenidad interior, la gratitud, el poder agradecer, ¿sí?, la relajación, poder tener momentos de paz, de relajación, sin gritos, sin ruidos extremos. Enseñarles a los chicos eso es fundamental, todo lo opuesto a lo que pasa hoy.
la empatía, enseñarles a ponerse en el lugar del otro. Y este otro factor de protección, que bueno, son esto que dije antes, ¿no? Combatir el aislamiento, ¿no? No estar solo, no aislarse, ¿no? Es decir, el enfoque de la resiliencia familiar se puede aplicar en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cambios en las relaciones y estructuras familiares, cuando hay separaciones, divorcios, muertes, ¿no? que traen cambios en la estructura, para que los que quedan puedan salir sin quedar traumatizados, ¿no? También cuando nos toca convivir con enfermedades graves, ¿sí? Cuando hay que enfrentarse a la muerte o a las pérdidas, también para recuperarnos de un trauma, ¿sí? O de una pérdida grave, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay enfermedades graves, físicas o también mentales, suponen muchos retos y desafíos para la familia, ¿no? Y entonces la familia realmente necesita ser resiliente para poder salir adelante y poder adaptarse, ¿sí? Entonces este enfoque busca, en primer lugar, humanizar al enfermo, ¿sí? No despersonalizarlo, sino humanizarlo. ¿Qué necesita? Ver opciones para el bienestar de toda la familia. ¿Qué le va pasando a los demás con esta situación? Poder hablar sobre la muerte, poder hablar sobre los miedos. Hay que tomar decisiones, tal vez. Hay que buscar apoyo espiritual, tal vez en ese momento. Poder hablar, poder ver qué necesita la familia, justamente para que transite esa situación lo más fortalecida posible, con el mayor apoyo posible. A veces es tan simple como detectar, ¿no? En esa familia o en ese grupo o en esas personas, cuáles son las fortalezas y debilidades, ¿no? ¿Qué necesita fortalecer? Tal vez necesitan más rutinas y más orden solamente. Tal vez necesitan más diálogo, más flexibilidad, un liderazgo más firme. Todos tenemos recursos, todas las personas tenemos recursos que pueden permitir cambios y transformaciones, ¿sí? Bueno, si querés acá, Fabián, no sé cómo se ve, se escucha por mí, si quieren hacer un corte, están cansados de escucharme y como quieran. No sé, no sé qué les parece a la propia gente, si quiere frenar un ratito para ir a cargar un vasito de agua, un mate, ir al ¿Sí? pipí Como room, quieran. como les parezca. O si no, Sí. les Acá me continuamos. quedan 3 filminas más, si no las Claro. pasamos y Sí, ya sí, yo después. imagino sí, y quizás dejar un ratito para que el que necesite toma esos 5 minutitos, y si alguno también puede ir pensando alguna pregunta o cosa que le vaya surgiendo, A quizás la medida puede que ir vamos armando en hablando. ese tiempito para, si te parece. Lo que vos digas, sí, sí, totalmente. Listo, hacemos así Totalmente. entonces. Bueno, entonces sigo Sí, estas 3. Bueno, esta parte fue como más así general, ¿no? Y teórica, y capaz un poco, en realidad lo que les dije es más desde la psicología, ¿no? Desde la parte más científica, y en unión con lo que también nos une a nosotros y nos convoca, ¿no? Uno se podría preguntar si el Señor también nos anima, ¿no? A la resiliencia. Si la fe nos da herramientas, ¿no? Para ser resilientes. ¿Nos da herramientas, no? Es una pregunta, ¿no? Y acá hay como una pequeña conclusión, ¿no? De la religiosidad y la fe. Realmente sí, es así. Favorecen la resiliencia y favorecen la recuperación.
Vieron que antes cuando hablé de los factores de protección mencioné la religiosidad porque la iba a retomar ahora acá. Justamente en cualquier religión la figura de Dios es una figura protectora. Y es una extensión de ese amor de los padres. Incluso en personas que no se han sentido amadas por los padres, pero sí han experimentado el amor de Dios y la seguridad en ese amor. Entonces, esa experiencia ante las adversidades de la vida realmente resulta un factor muy importante de resiliencia. Incluso acá, como dice esto que lo saqué de Boris Cyrulnik, que sacó un libro que se llama Psicoterapia de Dios, la fe como resiliencia, justamente se llama el libro, salió ahora en 2019, equipara esa relación con Dios en los efectos que causan la persona psicológicamente, la equipara con el buen apego que una persona haya tenido durante su infancia. Es decir, una persona que ha gozado del amor, la seguridad, la estructura familiar que le brindó una seguridad afectiva, genera en una persona efectos similares a los que genera la religión y la fe, en alguien que tal vez no tuvo, ¿se entiende lo que digo? Una familia tan positiva. La religión calma el miedo de vivir, ¿no? Es decir, Dios se convierte en nuestro terapeuta, ¿no? En situaciones de alerta. Justamente le contamos, le hablamos, le pedimos que nos hable, ¿no? Cuando uno se siente en peligro, cuando hemos perdido un ser amado, cuando ha habido una desgracia, o cuando justamente un desarrollo debilitador, es decir, cuando venimos de una etapa de la infancia, de un desarrollo que nos ha vulnerabilizado, ¿no? Frente a una situación de trauma. Recurrimos a Dios. Y entonces, ¿qué sentimos? Que Dios nos protege, que Dios nos cuida, que esa herida que tenemos puede tener un sentido. Y entonces vamos a buscar de a poco retomar nuestra vida. Entonces, en ese sentido, ayuda a la salud mental la religión. Ayuda. También a nivel grupal, ¿no? Es un organizador, porque actúa sobre los individuos que componen la comunidad y acompaña su desarrollo neurológico, afectivo y psicológico. ¿Sí? Porque estar en grupos, ustedes también, por ejemplo, son un grupo, ¿no? Hay muchos grupos dentro de las iglesias, de las diversas religiones también, no solo en la católica, en donde justamente el grupo nos nuclea, nos da pertenencia, nos da seguridad, nos da afecto, nos da un lugar de reconocimiento, de sentirnos útiles, de poder servir. Entonces, es un efecto muy positivo también. Bueno, y lo último que dice el efecto socializador de las almas, ¿no? Y también las representaciones rituales, las jerarquías de valores que crean ese sentimiento del yo moral, de lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que se debe y lo que no se debe. Las maravillas de las obras de arte religiosas, ¿no? El impulso a lo trascendente, ¿sí? Todo eso es lo que nos trae la luz de la fe, ¿no? Y acá les menciono, porque capaz a alguien le gusta el tema, qué sé yo, y les gusta investigar. Realmente se han hecho investigaciones, capaz me dicen, ni loco, busco eso, pero bueno. Se han hecho investigaciones científicas, experimentos, ¿no? Comparaciones, ¿no? En psicología, como en cualquier otra disciplina de la ciencia, cuando se hace una investigación experimental, se toma un grupo control y un grupo experimental, ¿no? Entonces someto a ambos grupos a cierta situación, no sé, tomo una variable y voy a observar cómo se comporta esa variable en un grupo y en el otro grupo, ¿sí? En el que, por ejemplo, los que han pasado situaciones traumáticas, los comparo con
entre los que tienen fe y van a la iglesia y los que no tienen fe. Entonces observo ese trauma, cómo se comporta en la vida afectiva de esa persona, ¿no? Si queda traumatizada o no, si lo supera o no. Entonces estas son investigaciones científicas, ¿sí? De ese estilo. Y hay un par que se las quería mencionar. Por ejemplo, hay una que se hizo en 1989 que confirma que las creencias religiosas, la asistencia a la iglesia forma un importante mecanismo de supervivencia para negociar tensiones de la vida. Es decir, que frente a las tensiones nos ayuda a sobrevivir mejor si tenemos fe. La religiosidad en el niño promueve el desarrollo positivo y ofrece protección contra las conductas de riesgo. Es decir, frente a conductas de riesgo como las adicciones, las autolesiones, que ahora están muy de moda, los chicos que se mutilan, se cortan los brazos. Bueno, la religiosidad ayuda, protege. Es un factor de protección. Esa investigación se hizo en el 2004. Se ha identificado la religiosidad como un efecto protector contra los problemas de conducta, delincuencia y consumo de sustancias. Es decir, los jóvenes con problemas los jóvenes con una religiosidad delinquen menos, consumen menos droga y tienen menos trastornos de conducta. En una muestra de madres adolescentes y su hijo y sus hijos, las madres con mayor religiosidad, definido mayor religiosidad como mayor participación en la iglesia y dependencia de los funcionarios o miembros de las iglesias, tienen mayor nivel educativo, mayor autoestima y menores índices de depresión que las madres con baja religiosidad. Pues se sienten justamente más contenidas, más acompañadas. Algunos datos indican que la religiosidad infantil, el valor de la fe, tienen un efecto protector sobre la internalización de la sintomatología de los niños que sufrieron malos tratos. Es decir, en los niños que han sufrido violencia y al mismo tiempo desarrollaron religiosidades de chiquitos, esa violencia no los traumatizó, los protegió algo o alguien. Bien, bueno, los dejo con la imagen del que nos protege y nos ayuda a ser resilientes. Si quieren, hacemos un corte. Sí, me parece bien quizás hacer unos... A ver, estamos Son justo las en las 10 justo. 10 en punto. Como les dije, la intención va a ser mantenernos en este mismo Zoom, dado que lo tenemos ilimitado por hoy. Así que nos apagamos la cámara si queremos, tomamos 5 minutitos y volvemos para 10 y 5 más o menos. ¿Está bien? Sí, cuando vos digas. ¿Parece Sí, bien? sí. Sí. Así que aprovechen Dale. todos a cerrar los trámites y todo. Está. Y cerremos los micrófonos, los videos, las cámaras y sí, Exactamente. perfecto. Dale, dale. Listo. Ahí, pasamos. Bueno, ahí justo Franco dejó un comentario, ¿no? Primero saludó Sí, con un par de preguntas, no sé si que quizás es algo sí. que podemos hacer, ¿no? Dejar este espacio quizás para que alguno pueda hacer alguna pregunta, si le parece. Sí, o si Sea quieren escribirlas en el chat y bueno, vamos viendo si se pueden ir respondiendo. eso mismo, Sí. formularlas o como les parezca mejor.
Bien. Sí, acá él pregunta esto de cómo podemos llevar el día a día si no hemos tenido una familia en la cual se hayan podido gestar o fortalecer esos vínculos, ¿no? Ya sea en la niñez o en la adolescencia. Bueno, a ver, la resiliencia está en marcha toda la vida. No es que una vez, si no lo logré de chiquito, no lo voy a lograr nunca, ¿sí? Como les decía, los primeros años de vida son muy importantes. Pero siempre igual se pueden hacer movimientos, tomar decisiones distintas, porque hay veces que uno responde ante las dificultades con lo que traemos grabado. Con lo primero que reaccionamos es con lo que traemos grabado. Y lo que traemos grabado tiene que ver con nuestras experiencias propias y también con las de nuestros padres, abuelos, y cómo ellos respondieron ante ciertas situaciones. Ahora, eso no significa que ese modo a mí me sirva en mi presente. No significa que esa forma aprendida es la mejor opción para mí hoy, ¿sí? Entonces, siempre se pueden hacer movimientos y tomar decisiones que a veces cuestan, pero de hacer un movimiento distinto hacia algo diferente, aunque no lo aprendí de chico, ¿sí? Por eso siempre y toda la vida está en marcha esto. Yo tengo pacientes que han venido a los 74 años, por primera vez en su vida, a hablar de dolores muy fuertes de su niñez, que estaban encapsulados y guardados. Y poder empezar esto que decíamos antes, buscar apoyo, poder hablar, poder confiar, ¿no? Empieza como a abrirse otro panorama y otra posibilidad. No sé si respondí más o menos la pregunta. ¿Cómo podemos afrontar el día a día si caemos o cometemos los mismos errores? Bueno, los mismos errores, esto son lugares de repetición, ¿sí? Que justamente tienen que ver con memorias que tenemos grabadas, ¿sí? Entonces uno responde siempre lo mismo. Por ejemplo, me saco de quicio, me enojo si alguien me hace tal cosa, me miran de cierta forma. ¿Por qué? Porque tal vez tengo una herida ante el rechazo. Tengo una herida con el desprecio, con el no haber sido reconocido. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando alguien, yo siento que me mira mal, que me rechaza, que me ignora, que no me escucha, no sé, ¿no? Entonces, reacciono mal, me enojo, y después digo, ay, perdón, Señor, soy un pecador porque siempre hago lo mismo. Entonces acá, por supuesto que el pecado se apoya en la herida afectiva y la potencia, ¿sí? Es decir, nuestros mayores pecados, los que nos cuesta dejar, tienen que ver con heridas afectivas. Entonces, es importante sanar en los dos niveles, en el emocional y en el espiritual, para que el Señor vaya sanando y vaya mostrando también dónde están las heridas. Y por eso se tiene que complementar, o es lo ideal, ¿sí? Porque cuando la persona empieza a tomar autoridad de alguna forma también sobre reconocer esa herida que tiene, lo que la lleva a hacer en lo cotidiano, las conductas repetitivas que sigue sosteniendo, entonces empieza a incrementar su libertad y se empieza a pescar a sí misma cuando está a punto de repetir otra vez lo mismo. Incrementa su libertad. No sé si se entendió, cualquier cosa díganme, lo explico de otra forma. Bien. Bueno, se entendió. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere compartir una experiencia? No estén tímidos. No estén tímidos. Ahí está. ¿Puedo preguntar una cosa? No sé, no, a vos no te damos Ahí la está. palabra, no. No, algo sobre lo que yo escuché estos días acerca del chico este que mataron,
el jugador de fútbol de Barraca Central, ¿no? Los compañeros de él llorando, y lo veíamos ayer en el noticiero, pero llorando realmente como nenes, ¿no? Cuando son chicos. Desconsolados. Claro, pero que se muestran al mundo fuertes, ¿no? Porque, bueno, son futbolistas, porque tienen que ser bien machitos, digamos, ¿no? O sea, es así lo que la sociedad nos impone. Y ayer estaban como niños, ¿no? Desconsolados. Y uno de los chicos decía, nos tratan mal porque usamos gorrita, porque nos vestimos de tal modo, porque escuchamos elegantes, yo qué sé. Entonces, el tema es este, ¿no? Cuando la agresión desde afuera es permanente y no de una persona, por ejemplo, porque, bueno, si fuera de una persona, de una familia, bueno, me voy de esa familia y listo, y arreglé el problema, ¿no? O sea, si en mi casa se ve un infierno, la idea es que yo tantas veces he sugerido, bueno, tratar de ahorrar plata y de alquilarte en algún lugar, y chao. Tener una buena relación, pero de respeto y nada más, porque a veces hay lugares donde son totalmente nocivos. Tóxicos, Eso sí. es más fácil. El problema es cuando la sociedad entera a una persona o a un grupo de personas, digamos, una etnia casi, lo tienen hecho un lado. Por ejemplo, estos chicos, ¿no? Yo conozco más o menos lugares, la villa la villa que está al lado del riachuelo para el fondo, en Barracas. Es de La ahí 20, el lugar. Creo que sí. Y bueno, sí, está de la totalmente Zabaleta, sí. la Zabaleta es. La Bueno, Zabaleta. después el cura de ahí hizo una misa. O sea, se nota que hay contención de la iglesia, hay contención de la sociedad también. Pero la contención apareció ahora, una vez que lo mataron. Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad te discrimina? Esa es la palabra, ¿no? Y esto estoy hablando del pibe que tiene pinta no sé, de falopero, o la persona que es homosexual, o la persona que a lo mejor que todavía la sociedad no lo acepta, ¿no? Como pasaba aquello en el antiguo Estados Unidos, y ahora todavía un poco, el negro era totalmente despreciado y no podía entrar en el mismo colectivo que los blancos. Y estaba hasta bien visto eso. Claro. O que también nuestros antepasados, como un patricio, vamos a decir, o sea, uno que tiene apellido, se va a casar con un plebeyo, ¿no? Entonces es la vida entera donde te la arruinan, ¿no? De punta a punta, porque siguen arruinándola. ¿Cómo se puede vivir esa resiliencia y no terminar en la locura? No digo la locura, no la locura de loco, pero no terminar en el que no se aguanta más, ¿no? Claro. Bueno, sí, desde el enfoque de la resiliencia, de lo que nos dice este enfoque, aún en esas condiciones la persona puede tener alguna red, algún vínculo, algún espacio en donde se sienta aceptada y querida, ¿sí? Lo que vos planteás es algo más de lo que es la psicología social, ¿no? Que tiene que ver con los estereotipos, con los fenómenos de grupo, ¿no? Y cómo en las sociedades se generan agrupaciones que tienen una cultura, ¿no? Es decir, uno tiene una gran cultura y a su vez subculturas, ¿no? Dentro de estos grupos. Entonces tenés los grupos, no sé, más marginales, los grupos las clases, ¿no? Que a su vez tienen sus creencias, sus modo correcto de hacer las cosas, su forma de sobrevivir, y a veces entre un grupo y otro se tiende a la polarización, ¿no? De creer que mi grupo es víctima del otro, que nosotros somos los buenos y ellos no lo son, ¿no? Y eso sí, va generando a nivel social división y violencia, ¿sí? Cuando una persona es sometida, o un grupo social es sometido
a la vivencia de ser discriminado, de ser excluido, de no ser parte, de ser condenado socialmente y no bien visto, eso le genera violencia y hay un alto riesgo de reacciones violentas, porque ahora puede venir la venganza, ¿sí? Que todavía no llegó, pero puede llegar en cualquier momento, ¿no? Entonces se empieza a hacer una pelea de bandos. Claro. Ahora, a nivel individual, este enfoque lo que dice es que hasta una persona que haya sido sometida a los peores malos tratos y humillaciones y condena social, puede experimentar un deseo de amor, puede experimentar algún recuerdo de ternura que haya tenido en su vida, puede anhelar algo bueno para sí. Y tal vez un vínculo, como decía antes, a veces puede ser solamente un perrito que me dio amor cuando era chico, el que alimenta esa posibilidad de ser resilientes y sobreponerse a esos traumas terroríficos, ¿sí? De discriminación, exclusión, violencia y demás, ¿sí? Y bueno, lo que hablamos también, ¿no? Todo lo que es la religiosidad y la fe. Yo durante muchos años trabajé con los curas villeros en las villas de Buenos Aires y estaba lleno de chicos marginales, ¿no? Pero que gracias a la participación en la parroquia, en los grupos, en los talleres, en las murgas, en las clases de folclore, en las escuelitas deportivas, la verdad que fue un rescate. Eso realmente fue un factor de protección, y lo es, sigue siéndolo. La iglesia llega a donde no llega el Estado. Entonces realmente protege. Y la fe y esos vínculos que se entretejen en las parroquias, en estos lugares, son de rescate. También el deporte. Lo que pasó en este caso es una tragedia espantosa, un horror, ¿no? Pero estos amigos, estos chicos, tendrán que sobreponerse a este trauma y cada uno verá con qué herramientas dispone, ¿no? Porque como decía antes, no hay una regla universal. Para alguno de ellos esto va a ser devastador y tal vez no se recuperen nunca. Y tal vez otro pueda recuperarse, ¿no? Porque el mismo evento, como decía antes, para todos puede resonar diferente. Sí, como hombre de iglesia yo digo, la participación hoy que hicieron una misa, yo no vi nada de eso, ¿no? Lo escuché nomás. O sea, la iglesia estuvo presente. Claro. Y eso también hace a que nosotros, ¿no? Como los que, no todos los que estamos aquí somos guardianes del SSU, pero los que somos guardianes, el que estar, el acompañar, en ese momento tan trágico, es evidente, es muy importante. Yo voy a cumplir 31 años de cura en diciembre y tengo un montón de experiencias de gente que me dice, usted atendió a mi papá y en tal yo ni me acuerdo ya. Y bueno, después a veces mueren, lo que sea, pero se sintieron abrazados por Dios, ¿no? Exacto. Tanto el Papa Francisco. Ahora te pregunto la otra. No pasa tanto en los lugares marginales porque hay, fíjate, por lo menos aquí en Buenos Aires, hasta hay un obispo dedicado a eso, ¿no? El Papa Francisco nombró un obispo para los sectores villeros. Y hay curas, bueno, que se autodenominan y que bueno, tienen su formación y su carácter y su modo de poder afrontar la villa de emergencia, que no es fácil, porque es una subcultura Claro. no tan fácil a veces cuando uno no está acostumbrado a eso. Pero, ¿qué pasa? Y eso pasa más en los grupos de clase media, me parece, en la iglesia. Muchas veces la gente se siente lastimada por la misma iglesia, sean curas o sean laicos. Entonces, fueron a buscar en la paz, fueron a buscar el amor de Dios, y lo único que encontraron en la parroquia, en el grupo, lo que sea, fue broncas, malos tratos, discriminación, un montón de cosas, ¿no? Yo cuento siempre, cuando estuve en la parroquia de las Mercedes,
en Wilde, que estuve 8 años ahí, a 2 cuadras estaban parados todos los travestis. Y bueno, yo pasaba así muchas veces por ahí en la hora que ellos estaban haciendo su función. Y siempre los miraba y qué sé yo, y jamás se me ocurrió parar y saludarlos o darle una estampita o una medallita o nada. ¿Por qué? Por el miedo a que la gente de la parroquia, los impecables, digamos, me juzguen, ¿no? Entonces, bueno, en esa parroquia me quedé con esa deuda. Claro, lo que pasa es que la sociedad tiene que aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Aquí en nuestra diócesis una vez un cura llegó a una parroquia, tuvo un tiempo, y la gente decía, este tipo nos llenó la parroquia de negros, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa con esa persona que se sintió discriminada? Se ¿No? le causó ¿Dónde una va a buscar herida. el amor de Dios si donde se tenía que encarnar el amor de Dios, lo único que le dieron era bronca, odio y qué sé yo? Exacto, se ¿Cómo le causó superar una eso? herida. Se le causó una herida Sí, pero una profunda, herida fuerte y en lo más profundísima. íntimo, ¿no? Y sobre todo una herida Claro, en la confianza. claro. Es una herida en la confianza. ¿Sí? Por eso, a ver, si uno es testigo o desde nuestro lugar, a ver, no vamos a poder evitar las tragedias, ni vamos a poder evitar las injusticias, ni vamos a poder evitar los prejuicios, digamos, esto es así, ¿no? Los prejuicios y el estereotipo primero, luego el prejuicio, y en tercer lugar, de esos dos niveles se pasa al de la acción, que es la conducta discriminatoria, ¿sí? Digamos, en ese orden. Entonces sí, y de hecho dentro, esto lo explica muy bien Boris Cyrulnik en este libro de Psicoterapia de Dios, Resiliencia de la Fe, habla sobre que también las personas con fe pueden ser muy peligrosas, porque a veces creemos ser los únicos dueños de todas las verdades, ¿sí? Y miramos con muy malos ojos a las personas a veces de otras religiones, y ni hablar a los ateos, ¿sí? A los cuales tal vez podemos mirar con todo nuestro pseudo compasión, pero en el fondo es un desprecio hacia esa persona, y nos creemos, bueno, superiores, ¿no?, a esas personas. Entonces, estas falsas atribuciones, por supuesto que llevan y explican mucho de esas conductas que en gente que es de la iglesia tienen hacia otras personas, que son también conductas discriminatorias. No se salva nadie acá. No nos salvamos porque es así, damos todo. Por supuesto que cuando uno está en una misión o en un trabajo como el de ustedes, de servicio sacerdotal, o en cualquier situación de servicio ante situaciones límites o difíciles, hay que cuidarse mucho. Hay que cuidar mucho la cabeza, nuestra cabeza, ¿sí? Porque estar asistiendo y acompañando a personas que sufren permanentemente también puede generar desgaste y secuelas en el que acompaña. Entonces también hay que no aislarse, compartir las experiencias, supervisar con otros, poder hablar de lo que uno va sintiendo, poder hablar del enojo, de la bronca que a veces me puede producir tal persona, tal situación, ¿no? Porque eso va a disminuir seguramente que uno meta estas patas, ¿no? A veces diciendo, expresando cosas que pueden lastimar a otros. Pero sí, esto que vos decís es así, digamos, la gente, las personas de la iglesia podemos ser capaces de hacer mucho daño también en el nombre de Dios. Esto es así. Y esa persona se ve herida en su confianza. Y a veces lesiona el vínculo con Dios también eso. Lesiona el vínculo con Dios. Pero no es en todos igual, ¿sí? Digamos, hay personas que han tenido experiencias muy desagradables y muy feas y han buscado otras opciones también. ¿Sí? Por eso te digo Saben que, separar. sí, saben separar. Por eso va en cada uno. Por eso digo, en definitiva, no hay una regla, no hay un baremo de respuestas o de situaciones que generan
en todos lo mismo. Bien. Bueno, no sé si alguien más. Ahí está, Walter. Licenciada, le quería hacer desde el punto de vista científico. Sí. Resistir no es la resiliencia, sino es procesar un trauma, es procesar un trauma. La resiliencia es recuperarse de un trauma. ¿Es lo mismo procesar o recuperarse de un trauma? ¿A qué le decís vos procesar? A salir más fortalecido de esa situación. O sea, el resiliente no se nace, se hace a través de la familia, la Exacto. de todos los entornos que uno pueda tener. Sí. Pero a lo que voy, y quiero aprovechar esta oportunidad que está usted acá, desde la ciencia, de la psicología, ¿es lo mismo procesar eso que procesarlo con la fe? O sea, entiendo que desde la ciencia uno lo procesa desde adentro, ¿no? Desde el hombre que no tiene fe lo quiere procesar desde su vida, su interior, que para eso ustedes están colaborando en esa persona. Ahora, ¿el hombre de fe logra el mismo resultado? No, lo logra mejor. Lo logra mejor. Digo, a ver, más allá de las investigaciones esas que les compartí, que son científicas, reales, desde mi experiencia, y si te hablo solamente por mí, desde mi experiencia en pacientes que he acompañado con fe y sin fe, aquellos que tienen fe han tenido fortalezas superiores, han encontrado el sentido muchísimo antes, han podido transformar esa experiencia dolorosa en algo positivo, digamos, no, es así, ¿sí? Eso ya es lo que yo he vivido desde este lugar, digamos, científicamente está demostrado, y también te lo puedo confirmar desde mi experiencia, que es real. La persona cuando se abre a la trascendencia, cuando se abre a la gracia, algo pasa, realmente es así. Sale más fortalecido. Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. Ahí alguien escribió otra pregunta. Si un abuelo puede cubrir el faltante de la figura paterna presente cuando no es por pérdida traumática, de esa forma de crear, sí, claro, es decir, muchas veces, por alguna razón, no hay padre o no hay madre, me refiero a padre y el padre biológico, ¿no? El que le dicen papá, pero sí puede estar la función paterna o la función materna en otra persona. A veces puede ser un abuelo, a veces puede ser un tío, un padrino, o alguien que ejerza ese lugar, ¿sí? Es decir, lo que importa es la función y el apego que dé, la seguridad que dé en el vínculo, ¿sí? Que le dé a ese niño. Esa seguridad es sentirse amado, guiado, conducido, cuidado, ¿sí? Entonces, si el papá falleció, si el papá no está por la razón que sea, o a veces el papá está discapacitado y está enfermo, ¿no? A ver, esa función la cubre otra persona, bueno, bienvenido sea. Ahora, eso no quita que igual ese niño en algún momento va a tener que tal vez hacer un trabajo de sanación con esa figura paterna que no estuvo, ¿sí? O de mirar qué necesidades le quedaron, o qué nostalgia le quedó, o qué lugar abierto de carencia le pudo haber quedado. Porque no es que el abuelo reemplaza al padre, ¿sí? El padre es el padre. Padre y madre son irreemplazables, digamos, no es que uno dice, bueno, lo saco del medio, está y el chico ya no va a pensar que tiene padre o madre o no la tiene, no. La madre y el padre son irreemplazables siempre, pero a veces no están. Y eso no significa que ese niño queda marcado para el resto de su vida, traumatizado y no va a poder tener un buen desarrollo, ¿sí? No.
Si hay otras figuras que ocupan y toman esa función, entonces el chico va a tener un buen desarrollo. La clave es el amor y sentirse amado. Hay experimentos con niños en orfanatos, con niños en hospitales. Hay un autor muy famoso que se llama René Spitz, que hizo todas sus investigaciones en psicología infantil, y él hace este hallazgo, ¿no? En los niños que eran muy bien alimentados, muy bien cuidados, abrigados, no había ningún problema, pero no eran amados, digamos, no tenían un trato, sino que en la cunita simplemente les llevaban la leche, los alimentaban, porque eran tantos niños y pocas enfermeras y pocos médicos, entonces, bueno, hacían lo que podían. Los niños que no tenían un vínculo amoroso de sostén, de holding, no se desarrollaban y al poco tiempo morían, aunque eran alimentados. Y aquellos que tenían el sostén, el contacto, ese apego, crecían. Entonces, eso es el amor para el ser humano. Es el alimento básico. Claro. Bien. Ahí veo una mano levantada, no sé si fue accidental. Ah, bueno. O era la intención de hacer una pregunta. Claro. Me parece que me voy a tirar más por lo accidental, porque no. Fue un Ahí, accidente. José, ahí está, mira, me parece. Justo. Ahí le decimos que se desmutee. Ahora sí. Hola, buenas noches a todos, ¿no? Yo creo, más que una pregunta, un comentario. Sí. Yo creo que un caso clarito de resiliencia, esa palabra tan nuevita, ¿no? Que hace pocos años que la venimos disfrutando y conociendo, ¿no? Por lo que ella misma encierra como palabra y el significado que tiene. Un caso claro de resiliencia es, en nuestro caso, el que fundó el servicio sacerdotal de urgencia. Él, de un trauma de haber perdido a su papá, salió a buscar un sacerdote porque él quería que no se muera sin recibir la unción de los enfermos o una bendición o algo. Salió a buscar a un sacerdote por toda la noche, por todos lados, a las parroquias cercanas, y no había un sacerdote. Y a partir de ahí dice, ¿cómo puede ser? Que hay estaciones de servicio que están de guardia, hay hospitales que están de guardia, hay veterinarias que están de guardia, hay de todo que están de guardia, y no hay una iglesia que esté de guardia. Y a partir de ahí surgió lo que es el servicio sacerdotal de urgencia. Y en cierta forma se expandió también, porque salió de Córdoba, pero se expandió a distintas diócesis de nuestro país. Es más, se expandió también a otros países de Latinoamérica, como Ecuador, y hay otros que están en proyecto. También sabemos que en España, aunque no se llame servicio sacerdotal de urgencia y no tengan la misma mecánica, la misma forma de proceder que tenemos nosotros, también hay una iglesia que está de guardia. Porque ahí las parroquias abundan, son muchas, y entonces cada uno atiende su barrio. Cada uno atiende su lugar. Ese es un caso claro de resiliencia para mí. En cuanto a la religiosidad, se dijo que hay mucho egoísmo, que nosotros somos más que los demás, pero la religiosidad se basa en la misericordia. Si uno dentro suyo no tiene misericordia para con los demás, entonces sí se producen todos estos choques con otras personas que no tienen la misma religiosidad que nosotros, o digamos, el mismo credo que nosotros, y entonces creen que nosotros tratamos de ser superiores, tratamos de mostrarnos como mejores personas, como esto, y no, nosotros lo único que hacemos es un servicio, pero ese servicio tiene que partir desde la humildad propia de nosotros mismos. Porque nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Y el mejor ejemplo es el ejemplo de humildad. Jesucristo, Rey de Reyes, nació en un pesebre donde estaba
la estiércol de los animales y murió en una tumba prestada. Lo sepultaron en una tumba prestada. Miren qué ejemplo de humildad del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Otro ejemplo de resiliencia, ya que hablamos de religiosidad, es nuestra Santísima Virgen María. Cuánto dolor tuvo que soportar. Empezó con el gozo de sentirse, de ser anunciada que iba a ser la Madre de Dios, la Madre del Salvador. Y después, a partir de ahí, una tras de otra, la huida a Egipto, el no tener un lugar para dar a luz, la pérdida del templo, un montón de cosas que están contemplados en los misterios del Rosario. Ver a su hijo golpeado, crucificado, maltratado, escupido, hecho tal. Y a partir de ahí, sin embargo, ella se hizo fuerte en la fe, porque la palabra de Dios la mantuvo fuerte y mantuvo fuerte para unir a los apóstoles que estaban alrededor de ella. Y a partir de ahí glorificó a todos. Todos esos salieron, traspasaron los muros y se expandió la palabra de Dios y que Jesús había resucitado del dolor de verlo crucificado a la gloria de verlo resucitado. Era eso nada más. Porque muchos hablan también de la resiliencia, o un ejemplo de resiliencia en el Antiguo Testamento, el de Job, sí, un varón bárbaro, porque le venían una atrás de la otra y sin embargo todo eso fue convertido en gloria para Dios, ¿no? Todo eso le fue transformado. Y la fe yo creo que tiene mucho que ver. Todo ser humano tiene fe en algo. Nosotros tenemos fe en Dios, en Cristo, en la Santísima Virgen, pero todo, al más malo de todos los seres humanos, de algo se aferra, porque se tiene que aferrar de algo para poder superar los propios traumas que van sufriendo a través de su vida, ¿no? Desde que es niño y joven hasta que es adulto, porque los traumas van cambiando, pero siempre se van produciendo. El dolor lo tenemos en nuestra casa, lo tenemos en la casa de enfrente, lo tenemos a la vuelta de la esquina. En todos lados hay dolor, pero hay que ver cómo ese dolor se va transformando. Y yo creo que la fe es un arma fundamental que tenemos nosotros, por lo menos los cristianos, para aferrarnos y poder superar los malos momentos que nos toca vivir, porque todos tenemos malos momentos. Hay que ver cómo lo toma cada uno. Y con la fe yo creo que tiene un poquito más de fuerza como para poder superar. Bueno. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, ahí justo se despidió Cecilia, ya no está. Bueno, tenía que retirarse. Y calculo que, bueno, el resto también de nosotros, después de esta... Haremos una podríamos estar oración y le horas, doy la bendición. pero, Les doy la pero bendición también... ahora. Sí, si querés la oración y la bendición y después Sí. va a haber 5 minutitos quizás compartiendo un poco, no sé si hay alguien de la comisión un poco sobre el servicio quizás, o alguien respecto de la comisión que estamos armando los encuentros, comentando un poquito alguna cosa, pero primero la oración por si alguno se tiene que retirar. Y yo después me retiro también, sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos bendiga a todos nosotros, que bendiga a cada uno de nuestros familiares, nuestros seres queridos, que bendiga a Analía en especial, que hoy nos iluminó desde lo que ella sabe y desde la fe. Vamos a pedir al Señor también por nuestra patria, que bendiga nuestro país, para que podamos seguir adelante como cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chau a todos y todas. Chao, gracias. Chao, Omar. Chao. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde se- Bien, no sé si quizás ahora Omar o no sé Jorge, si a alguno les parece
decir algunas palabritas además, antes de hacer como un pequeño cierre. Yo personalmente, bueno, que quiero nuevamente agradecerte, Analia, por sumarte, por todo. Y bueno, dado que siempre cuando uno se hace un encuentro, una reunión, no, se tiende a dar como un pequeño presente a quien se acerca a disertar, ¿no? O a dar o a brindar sus dones. Quizás voy a ofrecer uno que es extraño, que sucede en todos lados, y voy a invitar al resto a que también lo haga, que es que bueno, a partir de ahora estarás en cada una de nuestras oraciones, justamente, junto con tu familia, para, para que todo vaya por el camino, ¿no? Siempre del Señor. Así que es un pequeño como ofrecernos, ¿no? Justamente desde ese lado, desde la pequeñez que podemos dar. Yo Muchísimas imagino que el gracias. resto quiere, ¿no? Porque capaz que dicen, no, Sí, yo no claro. quiero. Pero Bueno, muchas ahí gracias, veo sí. muchas. Totalmente de acuerdo. Y yo también por ustedes y por el servicio que es re importante lo que hacen, es hermoso, como dijeron al comienzo, de llevar Jesús al moribundo, a la persona, llevarle esa misericordia, así que nada, también los voy a incluir en nuestras oraciones de la familia, ¿no? Por Sí, ustedes y sus familias también, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Analía, porque uno tiene un poquito todo mezclado, esto de la resiliencia, pero así, punto por punto, y meditándolo, nos resultó muy, muy útil, muy útil. Que Dios te bendiga. Y perfecto. también a Gracias. Fabián, ¿no? Que hizo toda la conexión, y a los muchachos del servicio que se están preocupando para que tengamos... Un genio, Fabián, ahí, con la parte tecnológica. Sí, pero un ordenador. Sí, 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 tal cual. Re bien. Gracias. Ahí no También sé si, Pocho, Gustavo, Jorge, que son los que se claro, preocupan para que tengamos eso mismo. una reunión por lo menos mensual, ¿no? Ya que no nos vemos por el tema este de la Claro. pandemia, por lo menos que nos podamos ver Sí, sí, así por el por Zoom. acá. Claro. Sí. Justamente ahí no sé si Gustavo o Nico quieren, de parte de, bueno, del lado de la comisión, decir algo, o algunas palabritas, o compartir un poco cómo va. Buenas noches, hermanos. No, comentarle que seguimos con el servicio más allá de lo que todos sabemos con el tema de la pandemia. Y la estamos remando porque, bueno, ahora por lo menos podemos ingresar en algunos hospitales y clínicas, y siempre y cuando no tengan COVID, ¿no? Por ahora podemos entrar. Y esto yo pensaba, ¿no? De llevar a Jesús, y siempre estamos con Él, y Él nos acompaña cada vez que salimos con el sacerdote a llevar la unción, ¿no? Y bueno, eso también yo lo extraño porque, o sea, yo atiendo el teléfono y no puedo salir porque sale el sacerdote, pero yo creo que si seguimos en oración vamos a poder salir todos otra vez como lo hacíamos antes y acompañar al sacerdote a llevar la unción al enfermo que lo necesita, ¿no? Y bueno, estamos ahí en la lucha, que a veces es muy difícil, pero tratamos en lo posible de llegar a los enfermos. Más que nada, a veces se hace muy difícil porque no nos dejan entrar en algún lugar, y bueno, tenemos que hablar con los directivos del hospital o de una clínica para poder ingresar. Pero así seguimos en la lucha y darle para adelante, porque yo lo amo al servicio y trato en lo posible de que suceda, y que suceda bien, digamos, ¿no? Porque lo más importante son los enfermos para poder llevar la unción. Y bueno, esto agradezco a ustedes, a Fabián y Pocho, a Jorge, y bueno, y toda la gente que está aquí con nosotros, ¿no? No sé si Nico quiere decir algo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ya lo dijiste casi todos.
La verdad que Analía la felicito porque ha sido muy clara y muy provechosa para todos lo que nos has enseñado. Es decir, realmente estoy muy conforme. La verdad que la felicito. Bueno, sí, como dijo Gustavo, estamos en la lucha y esperemos que también tengamos ya la grilla de sacerdotes para que se nos haga más fácil, que el padre Omar la está terminando. Y bueno, es decir, le ponemos toda la garra posible, todos, para que esto pueda seguir funcionando. A veces no podemos cumplir, eso nos duele mucho. No podemos cumplir por un montón de cosas, ¿no? Primero porque, como dice Gustavo, no nos deja entrar, no podíamos salir. Éramos todos más o menos personas grandes que no podíamos entrar y algunos sacerdotes no querían ir, que era una cosa lógica. Así que bueno, Dios quiera que podamos empezar a engranar de vuelta y que siga funcionando como tiene que ser, porque cuánta gente nos está esperando para poder partir en paz, ¿no? Así que, bueno, pido a Dios que podamos tratar de solucionar lo más rápido posible y vuelva todo a la normalidad. Gracias a todos. Perfecto. Bueno, buenas noches. Realmente muy contento, con mucha alegría. Los guardianes del servicio no estamos acostumbrados a estas noches. Nosotros, nuestra guardia es de 21:30 a 6 de la mañana y en general nos encontramos 1 o 2 laicos reunidos allí en lo que es la soledad de la noche, ¿no? Una soledad mucho más tranquila de la que padecen aquellos que están en los hospitales, sanatorios o casas de familia padeciendo una enfermedad y crucificados. Y esto es muy particular para nosotros y probablemente, Analía, me lo corrijas, quiera presentar una mejor versión nuestra, ¿no? Porque no queríamos quedarnos, arrancamos a acompañarnos desde el año pasado con encuentros virtuales, tratar de ser solidarios entre nosotros, porque estaba en nosotros el dolor de no poder estar cerca de aquellos que padecen el dolor. También hay un proceso nuestro, ¿no? Que hemos tenido que vivir, que estamos viviendo y que queremos, como adversidad, como parte chiquita de la iglesia, reciclarla, rehabilitarla, y digamos a través de fuentes de espiritualidad tan importantes como la fe, la confesión, la gracia, la lectura de la palabra, la dirección espiritual, como te decía antes, o como les decía antes, volvernos un poco el vino nuevo, ¿no? Que haya el milagro en nuestra partecita también para colaborar como parte de este racimo que es la iglesia. Y tenemos la idea, nuestro carisma principal es llevar la unción de los enfermos a personas que ya están en estado terminal, personas que en muchos, en la gran mayoría de los casos, no entienden y no saben o lo creemos nosotros, estoy pensando. Pero en ese momento no tienen, digamos, la libertad de poder respondernos y de poder responder desde el Espíritu qué es lo que le pasa. Vaya maravilla que será, ¿no? Esa proximidad que reciben a través del sacramento. Pero tenemos un desafío, por eso salimos, por eso estamos acá. Nosotros queremos que la unción de los enfermos sea un tema que se trate desde la vida, desde los lugares de la salud, los sábados o domingos de parroquia, que no se llegue al último momento. Porque no hay catequesis sobre la unción de los enfermos, o por lo menos todavía no está instrumentada como es debido. Y esto no es una crítica, para nada. Esto es un gran desafío. Esto es una maravilla que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros porque nos da una lucha particular. Esto de hablar de la unción de los enfermos, porque hablar de la unción de los enfermos es hacernos reflexionar que la peor de las muertes no es la temporal, la peor de las muertes es la muerte eterna. Así que ese es el gran mensaje. Y eso es por eso salimos. No queremos descuidar y tenemos que volver
aquella estructura, y Dios lo va a permitir, eso es un propósito de Él, pero también queremos, desde la vida, desde la salud, hablar de este sacramento y contribuir a una catequesis. Muy feliz, agradecido a Dios, no está ya el Padre Omar, agradecido por el sostenimiento que ha tenido con nosotros, agradecido a los muchachos de la comisión, lo mismo, la manera de que nos acompaña. Muy feliz de vivir en comunidad con Jorgito y Fabián, esta idea de primero que nada vivirlo nosotros, ¿no? Hemos atravesado la otra semana, el otro tiempo la misericordia, y hemos tratado de vivir, nos ha dado enseñanza de vida. Y hoy Analía, la resiliencia, que ya hace unos días que venimos tratando de vivir de acuerdo a ella, porque si no, no tendríamos tal vez el rostro o la cara suficiente como para presentarnos y hablar de ella. Agradezco a Dios el poder ser bueno, un portero en lo espiritual y también en lo temporal, es mi oficio de portero, ¿no? Y la gracia grande que me ha permitido también a vos, Alicia, abrirte la puerta del colegio varias veces. Así que bueno, gracias por esta charla, gracias a todos. Una oración, necesitamos oración y ya contamos con la oración. Contamos con la oración para poder seguir adelante. Bueno, nada más. Gracias, Pocho. Bueno, muy bien. Ahí tengo justamente también, y hablando un poquito de esto que decía recién Pocho, ¿no? Lo que se es este pequeño videíto de 30 segundos del servicio sacerdotal. Así que usaremos eso para hacer el cierre. Algo que me preguntaron recién, todo esto fue grabado, está siendo grabado, y después de que cerre el Zoom va a estar procesando un tiempito, y voy a enviarlo como un enlace, primero al grupo de guardianes, y después, bueno, también a Analia te lo voy a enviar para que lo compartas con quien se haya sumado por fuera, o si también lo querés tener. Y bueno, y calculo que también si alguien lo requiere, lo que es la presentación, ¿no? Puede ser, esa parte también. Así estaríamos, digamos, compartido todo y que ¿Es puedan que tener te todo. mande el power? Claro, así como para si alguien lo necesita, Dale. también saber que se le puede enviar Después por cualquier cosa. mandame por el WhatsApp, pasame tu mail. Genial. O te lo paso por WhatsApp, si no, no sé. Ah, Vos me dices. sí, yo lo pongo directamente en la carpeta junto con el video, cosa que puedan tener Dale. acceso a ambas cosas. No, mientras entonces ahora cuando terminamos lo paso. Perfecto. Bueno, entonces procedo a poner el videito y con eso mismo Bueno, cerramos. A ver, muchas gracias. Gracias. por acá porque se me suman las pantallas. A ver. Ahí está. Compartir sonido. Cada noche, desde la diócesis de Avellaneda, Lanús, le brindamos auxilio espiritual. Entre las 21:30 horas y las 6 de la mañana ofrecemos unción a los enfermos y de manera gratuita. Contáctenos al 11 60 83 26 43. Servicio Sacerdotal de Urgencia, Diócesis Avellaneda Lanús. El llamado que Dios espera. Cada noche. Muy bien, este también lo vamos a dejar para que seguir compartiéndolo y difundiendo un poquito más lo que es el servicio y siendo testimonio justamente de esto. Un saludo grande a todos, buen fin de semana. Agradecemos a Dios que nos dio el tiempo ilimitado en la reunión. Y bueno, Tal cual, es verdad. Y bueno, y veremos qué nos depara quizás para una próxima charla o próxima reflexión, ¿sí? Ahí está. Bueno, un gusto. Inviten de vuelta a Analía. Gracias, bendiciones. Chao, Chao, chao. hasta luego.